A propósito de la pugna que se mantiene entre el presupuesto a la educación superior en la que el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, ha dicho que no cederá y más tarde prefirieron esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional tras, además, varias demandas de inconstitucionalidad a la modificación del presupuesto a la educación que se presentara de diferentes universidades y actores de Ecuador en términos generales. Nos volvemos a contactar con el ingeniero Pablo Vanegas, quien es el rector de la Universidad de Cuenca, a quien le doy la más cordial bienvenida en este día martes. Muy buenos días, rector. Muy buenos días, licenciado Valencia. Quiero primero agradecerle por esta oportunidad para tratar este tema muy importante y desde luego llegar con un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación y por supuesto también a todos los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, empleados y trabajadores. Mire, en efecto, la Corte Constitucional pues dictó unas medidas cautelares que establecían claramente que el Ministerio de Finanzas debería abstenerse de ejecutar cualquier acto que vaya contra, o más bien que recorte pues, del presupuesto de las universidades. Y decía que en los próximos días tomará una resolución a fondo. Entendemos que en estos días, hasta posiblemente el día miércoles, la Corte Constitucional tomará alguna resolución ya definitiva y por supuesto nosotros obligamos pues la esperanza, la confianza de que finalmente esa resolución tome en cuenta las demandas históricas que ha tenido la educación superior y la educación en general, que se respeten los presupuestos y que inclusive, si bien en los actuales momentos no podrá ser por la situación del país, pero que en el futuro se respete la Constitución y que efectivamente los presupuestos vayan incrementándose año a año. Ingeniero Vanegas, en los últimos días, el economista Richard Martínez, quien es el titular de la cartera de Economía y Finanzas, supo decir que no debería afectar el recorte en la vida práctica y en lo académico a las universidades, porque entre las consideraciones que él supo expresar a los medios de comunicación era que las universidades pueden ahorrar en viajes, pueden ahorrar en planes celulares, pueden ahorrar en estudios que los pudieran hacer desde adentro de las universidades, siendo más generadores y menos consumidores. ¿Qué opinión le merece a usted como rector de una de las universidades más importantes del país? Mire, yo estoy de acuerdo con el economista Richard Martínez de que en efecto durante este año no se van a poder realizar ciertos gastos, ¿no? Como por ejemplo viajes, pago de viáticos y que a lo mejor tampoco vamos a contratar pues ciertos servicios que usualmente se contratan en las universidades, ¿no? Pero de hecho, esto tiene que puntualizarse. Estos recortes, más que recortes, estos gastos que no se van a efectivizar este año, tienen que considerarse únicamente mientras dure el proceso de pandemia. Porque yo sí quiero ser enfático en el hecho de que los viajes, por ejemplo, son necesarios. Yo le voy a colocar como ejemplo que hace varios años atrás la Universidad de Cuenca realizaba viajes únicamente con el presupuesto que se tenían de financiamiento que provenían de proyectos, ¿no es cierto?, de agencias internacionales o de agencias a nivel nacional, la misma CENESID, por ejemplo, o otras agencias de países europeos, de Estados Unidos, que financian proyectos de investigación. Poco a poco la universidad también se ha ido abriendo y de hecho ya no solo espera que financien, que la investigación sea financiada por entes internacionales, sino también que la propia universidad realiza financiamiento. Dentro de ese financiamiento se requiere que los resultados de investigación se difundan de la manera más amplia posible. Entonces, usualmente cuando una persona realiza un viaje, por ejemplo, usualmente en el 90% de los casos, ese viaje se realiza para publicar los resultados de la investigación. ¿Por qué es importante que esa investigación se difunda a nivel internacional? Porque fíjese usted lo que sería de una universidad que únicamente investiga y que publica sus resultados y que analiza, que socializa e inclusive critique sus resultados únicamente dentro de la propia universidad o dentro del propio país. Significaría que nos estamos encapsulando únicamente a lo que nosotros podemos generar sin considerar todo aquello que se genera en otras partes del mundo. Ahora tenemos medios digitales, tenemos la posibilidad de acceder a revistas, ¿no es cierto?, de publicaciones internacionales, Uh -huh. digitales sobre todo, pero de hecho la interacción con otros investigadores es importante.
Fíjense ustedes que otros países, otras universidades alrededor del mundo invierten mucho en el desplazamiento de sus investigadores, a tal punto que la Universidad de Cuenca recibe a investigadores de muchos países que vienen a permanecer estancias cortas en la universidad, no pagados por sus propias universidades en muchos casos o pagados por agencias internacionales que generan becas para el intercambio y la movilidad tanto de profesores cuanto de estudiantes. Entonces, es importante recalcar que la movilidad es muy importante, ¿no? Es esencial para poder generar una universidad que investiga las necesidades locales, que busca solucionar los problemas locales en base a sus propias capacidades, pero también intercambiando conocimiento con otras universidades alrededor del mundo. Porque si bien la aplicación de conocimiento tiene que realizarse de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestras realidades propias, pero tampoco podemos investigar o duplicar esfuerzos para generar cosas que ya se han hecho en otras partes del mundo. Muchas de las veces cuesta más realizar esfuerzos aislados, esfuerzos solos como una universidad o solos como un país, que realizar esfuerzos conjuntos. Y para muestra, un ejemplo pequeñísimo, o más bien un gran ejemplo, son las convocatorias de la Comunidad Económica Europea. Las convocatorias de la Comunidad Económica Europea para financiar proyectos de investigación requieren como requisito que la investigación se realice entre varias universidades alrededor del mundo, usualmente entre países de Europa, países de Sudamérica, países de África. Eso no es una coincidencia. Eso significa que hay un proceso de maduración y que estas instituciones de educación superior, las que están en la Comunidad Económica Europea, se dan cuenta que el intercambio, la movilidad de profesores y estudiantes es fundamental. Por esa razón es que también en la Comunidad Económica Europea, ¿no es cierto?, se generó el programa Erasmus, que permite que estudiantes de un país vayan a realizar intercambios de otros países, en otros países de Europa. Entonces, si bien, repito, ¿no es cierto?, nosotros como universidad estamos completamente conscientes que también tenemos que empujar, que tenemos que apoyar y que tenemos que poner nuestro hombro para salir, para salir adelante de esta difícil situación, pero tampoco podemos hacer pensar que es malo que existe esta movilidad de estudiantes y de profesores alrededor del mundo. Es buena, ¿no? Es buena y eso ha permitido efectivamente que nuestras universidades también crezcan en investigación, mejoren en docencia, porque inclusive ahora somos ya evaluadas. La situación de las universidades es diferente en los actuales momentos con respecto de lo que pasaba hace 10, hace 15 años, porque ahora tenemos una agencia que nos evalúa, es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el CASES, que nos evalúa cada cierto periodo a las universidades. Ujú. Eso significa que, ¿no es cierto?, ya no tenemos el sistema anterior donde las universidades eran instituciones completamente aisladas y sin ningún tipo de evaluación a nivel nacional. Ahora eso ha cambiado. Entonces, para poder cumplir también con los estándares de evaluación, también necesitamos que ese presupuesto se mantenga. Y eso es, por ejemplo, lo que decía la doctora Silvia Vega cuando renunció al CASES. Ella renunció porque decía que efectivamente se estaba afectando a la calidad de la educación si es que se llega a recortar el presupuesto, y presentó la renuncia por esa razón. Y ella fue uno de los miembros, hace pocas semanas atrás, uno de los miembros del CASES, ¿no es cierto?, que fue designada por el señor presidente de la República. Aunque la última palabra la tendrá la Corte Constitucional y también nosotros entendemos de que esta sería la semana en que conozcamos la resolución de esta Corte, hago también o pongo sobre la mesa de esta entrevista otra alusión que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sobre el presupuesto de las universidades y que este está vinculado a la recaudación impositiva misma que ha caído en niveles históricos, según el mismo presidente, en los días anteriores. No obstante, las universidades lo que están buscando es que no exista una afectación. ¿Por qué no ir acorde al nivel de ingresos que está manteniendo el Estado? Me pongo en este momento desde el lado pro gobierno, ¿no? Sin querer estarlo, ¿no? Pero es importante tratar de ver esa visión. Sí, sí, mire, efectivamente, de acuerdo a las cifras que ha mostrado pues el Ministerio de Economía y Finanzas, es posible que efectivamente exista pues, y además me parece hasta natural, bajo las situaciones actuales, que exista una caída en las recaudaciones del IVA y del impuesto a la renta. Pero, y lo que ha dicho es que no hay un recorte, sino hay simplemente una reducción de este presupuesto y por lo tanto la reducción tendría que afectar también a las universidades. Y si es que esto fuera realmente una situación coyuntural, que fuera a ser revisada en el futuro, nosotros inclusive, le digo, podríamos hacer estos ajustes que usted mencionaba, de pasar ciertos rubros que no los vamos a utilizar para pagar salarios, que es el rubro al que se está afectando. Y eso voy a ir en el posterior, es un rubro muy sensible, ¿no? Ya.
¿no? Pero el problema es que esta afectación puede durar varios años, porque fíjese usted que en el artículo 107 de la ley humanitaria también se coloca que el presupuesto con el cual partirán o que mantendrán las universidades en el año anterior, el año que viene, perdón, en el siguiente año, es el presupuesto codificado. El presupuesto codificado es el presupuesto con el cual terminan las universidades en el año fiscal. Tienen un presupuesto inicial, existen modificaciones durante el año y finalmente terminan con un presupuesto al final del año. Nosotros terminamos el presupuesto, ¿no es cierto?, para pago de sueldos y salarios. Con este recorte, significaría que el recorte también se va a mantener para el año que viene, al menos, ¿no? Entonces, esta parte sí nos preocupa, que si bien pueden existir reducciones en los actuales momentos en el IVA y el impuesto a la renta, ya se está asumiendo que esto se tiene que mantener para el año que viene. Eso por una parte. Y luego después, también hay otro tema importante, que el IVA y el impuesto a la renta, si bien son los rubros más importantes del FOPEDEUPO, que es el valor, ¿no es cierto?, de este fondo que se reparte entre todas las universidades, pero también es cierto que la misma ley del FOPEDEUPO establece otros rubros, ¿no?, que hablan, por ejemplo, de un valor, de un porcentaje de las regalías mineras, por ejemplo, que eso no se ha dicho cuánto es ni a cuánto alcanza. Nosotros como universidades estamos buscando información para verificar exactamente cuánto se ha producido por ese rubro, ¿no?, Claro. que no ha sido, por ejemplo, distribuido entre las universidades. Existen otros rubros también, ¿no?, que de hecho no se están en los actuales momentos considerando como parte del FOPEDEUPO, este fondo que se reparte en las universidades, porque históricamente o no ha existido, ha sido un valor muy bajo, pero hay que revisar también esos valores por una parte. Luego después, sí quiero mencionar también que la misma hay un vacío, por supuesto, porque por una parte la Constitución habla de que el presupuesto para la educación tiene que incrementarse al menos un 5% anual, ¿no? Y también se dice que de hecho también las universidades deberán recibir un incremento, pero por otro lado también se habla de la repartición del IVA, es decir, hay una especie de vacío allí. Entonces, claro, el ministerio, en este caso la CNCID, está tomando aquella parte que habla del repartir el IVA y el impuesto a la renta, pero no considera que hay otros rubros y no considera también que se habla de que incluso constitucionalmente no se puede reducir el presupuesto de las universidades. Entonces allí, digo, esperamos pues que la Corte sobre todo considere los aspectos constitucionales para que finalmente les dé la razón a las universidades. Y no es que nosotros, repito, no estemos abiertos a realizar ciertos ajustes, o estamos, los profesores incluso se han pronunciado sobre ese aspecto, ¿no? Pero lo que nos preocupa es que esto pueda mantenerse en el tiempo. Por lo tanto, nosotros mantenemos firme la posición en que el recorte presupuestario no es algo que podamos aceptar como universidades, como sistema de educación superior, porque la afectación podría ser más allá inclusive de lo que dure este proceso de pandemia a nivel mundial. Es decir, y tratando de entender sus declaraciones, rector Vanegas, lo que se quiere es sentarse a dialogar, pero poniendo las cartas tal y como son sobre la mesa. ¿De dónde vienen los fondos? ¿De dónde deberían venir los fondos? ¿Cuánto se está recogiendo? Y también conocer de una vez por todas hasta cuándo será esta reducción o al menos menos ingresos, porque claro, probablemente si hablamos de reducción vamos a entrar en ese plano jurídico de la palabra o la calificación taxativa del término. Estoy entendiendo bien. No sé si en eso hay algo que corregir. Sí, mire, así es. O sea, si es que las cuentas se transparentan, evidentemente se puede conversar. Y yo le voy a colocar también otro dato para que la ciudadanía conozca. Nosotros miramos, históricamente la universidad desde el año 2015 no ha recibido un incremento en el presupuesto de las universidades, de cada universidad, de cada institución de educación superior. No ha recibido incremento. Pero si nosotros miramos las reliquidaciones de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta, resulta que las universidades están debiendo aproximadamente 130 millones. Es decir, 130 millones que resultan del acumulado de los años 2015, desde 2016, 2016, 17, 18 y 19, ¿no es cierto?, que valores que no se entregaron a las universidades a pesar de que hubo una recaudación superior en el IVA. Es decir, el presupuesto de las universidades se construye en una proyección de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta. Ujú. Es decir, el presupuesto para el año 2020 se calculó a finales del año 2019 en base a una proyección de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta para el año que estamos corriendo, 2020. Lo mismo pasó en todos los años anteriores. Pero la pregunta es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Dice, vamos a recaudar menos, y por lo tanto, como recaudamos menos, ¿sí?, nosotros les vamos a reducir el presupuesto. Pero ¿qué pasó los años anteriores?
¿Por qué la liquidación que se está pretendiendo hacer este año no se hizo también los años anteriores a partir del año 2016? Que en ese Porque caso el año hubiese sido a 2016 favor. hubieron mayores recaudaciones, es decir, la proyección que se hizo para calcular el presupuesto de las universidades fue inferior a la recaudación real que se dio ese año, ¿no? Entonces, como existió una mayor recaudación, significa que esos valores también debieron transferirse a las universidades, y eso no se hizo, ¿no? Entonces, claro, estamos frente, ¿no es cierto?, a una explicación, ¿no es cierto?, que es válida ahora, pero que también debió ser válida en los años anteriores, para poder liquidar el IVA y el impuesto a la renta. Estuvo clarísimo y creo que quienes están compartiendo este espacio lo habrán entendido de igual manera. Una de las críticas que se han vertido sobre todo en las redes sociales, y me permito hacerle llegar a usted para conocer su opinión, es sobre el sueldo de profesores, de rectores de las universidades públicas, algunos de ellos incluso por encima de los ingresos del presidente de la República. No puedo afirmar de dónde nacen las críticas, pero ciertamente han apuntado a que si la clase política está haciendo esfuerzos, ¿por qué no ustedes? Mire, a ver, primero voy a partir de un escenario que no se produce ahora, sino que se producía hace muchos años atrás, hace varios años atrás. Teníamos profesores que a pesar de su capacitación, ¿no es cierto?, de su buena preparación, ¿no?, únicamente le dedicaban muy pocas horas a la universidad. Ujú. Es decir, le dedicaban 5, 10 horas, ¿no es cierto? Y usualmente le dedicaban tiempos marginales, horarios marginales, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, ¿no es cierto? Y de 5 a 7 o de 7 a 9 de la noche, ¿no? Ese era el tiempo que los profesores le dedicaban en la mayor parte de casos a la universidad. ¿Por qué? Porque los salarios de la universidad no eran atractivos para un profesor que tenía una muy buena preparación. Inclusive hay casos de profesores que en un momento determinado fueron a hacer sus maestrías, sus especializaciones, estoy hablando ya hace varios años, hace muchos años atrás, llegaban a la universidad, estaban un tiempo y finalmente siempre han sido atraídos por las empresas privadas, por las empresas públicas, ¿no es cierto?, las cuales les ofrecen una mejor remuneración. ¿Qué es lo que pasó cuando se empezó a ofrecer unas mejores remuneraciones a los profesores de las universidades? Voy a concentrarme primero en los profesores. Resulta que en ese momento, ¿no es cierto?, los profesores empiezan a permanecer más tiempo en la universidad, pero no solamente dando clases en horas marginales de 7 a 9 o de 5 a 7, en la tarde, sino empiezan a dar clases en horarios regulares, ¿no?, donde pasan la mayor parte de estudiantes de la universidad, y también empiezan a realizar otras actividades como investigación, como docencia. Entonces, el hecho de tener mejores salarios, que ha sido una lucha histórica de las universidades, ha hecho que efectivamente los profesores puedan primero permanecer más tiempo en la universidad, a tiempo completo en el mejor de los casos, y que de hecho también puedan realizar otras actividades. Hemos dejado de ser universidades de docencia que únicamente transmitían ahí sí conocimiento comprado, importado a través de los libros, ¿no? Y empezamos a entregar una formación que si bien toma conocimiento generado en otros lados, pero que también es alimentado, es contextualizado a partir de la investigación que se realiza en los actuales momentos en nuestras universidades. Entonces, esa realidad ha cambiado y por esa razón es que, repito, ha existido una lucha histórica de parte de las universidades para poder mejorar los salarios. Pero ¿por qué han mejorado los salarios? Porque un profesor universitario, ¿no es cierto?, con todo el respeto de cualquier autoridad a nivel nacional, ¿no es cierto?, yo creo que las autoridades merecen todo nuestro respeto, pero también el profesor universitario, porque un profesor universitario, para poder ingresar a la academia, ¿no es cierto?, como profesor, necesita mínimamente un título de maestría que antes no se exigía. Y luego después, si quiere seguir subiendo en sus categorías, niveles en el sistema escalafonario dentro de las universidades, requiere también un título de PhD. Si nosotros tomamos como promedio que una formación de título de PhD lleva 4 años y que una formación de título de maestría requiere de 2 años, significa que un profesor, ¿no es cierto?, para poder tener un salario, ¿no es cierto?, digamos que es superior, por ejemplo, al de un funcionario público regular, tienen que pasar al menos 6 años. Aparte de otras exigencias, como desarrollar proyectos de investigación, proyectos de vinculación, realizar publicaciones internacionales. Es decir, son requisitos que no lo tiene ningún otro funcionario público en el país. Los tiene únicamente un profesor universitario. Entonces, si un profesor tiene que publicar, un profesor tiene que investigar, un profesor tiene que formular proyectos de vinculación, y aparte se le exige al menos 6 años de formación complementaria, ¿no es cierto? Mire, yo sí creo que en ese caso el profesor, ¿no?, tiene que tener una remuneración que justamente refleje todo lo que le estoy mencionando, todos los requisitos a los que está expuesto.
Un profesor universitario usualmente trabaja más tiempo del que se requiere. ¿Qué es lo que me refiero? Trabaja fines de semana, sábados, domingos, tiene que Claro, salir a hacer medidas de campo, etcétera. No es un horario fijo como un empleado público con el cual se nos está comparando, así ¿no? es. Primero, primera cosa. Luego, después, en cuanto a las autoridades, mire, el impacto que tiene el salario de las autoridades es mínimo dentro del presupuesto, porque mi salario, ¿no es cierto?, que yo gano en este momento es como profesor universitario. Ahí está el mayor impacto. Eso es un derecho que han adquirido todos los profesores del sistema de educación superior, ¿no? Pero sin embargo, sobre ese salario simplemente hay un valor que se le paga por el ejercicio como autoridad, en mi caso como rector, como vicerrectora, lo que fuera. Pero esos valores, ese valor adicional es pequeño y no genera realmente un impacto en el presupuesto de las universidades. Entonces ahí también hay que explicar claramente este tema porque el problema no está allí. El problema no está allí. Repito, y si es que hay que hacer algún sacrificio de los profesores de la universidad, las autoridades, lo haremos, pero repito, el problema no está allí. Bien, finalmente conversando con el ingeniero Pablo Vanegas, el rector de la Universidad de Cuenca y que nos ha regalado de su tiempo para darnos una actualización de lo que ha venido sucediendo y lo que se ha venido diciendo en esta pugna de mantener el presupuesto a la educación superior, a las universidades públicas y cofinanciadas. Ingeniero Vanegas, ¿cuál ha sido el rol de la Universidad de Cuenca en la resolución que se espera llegue de la Corte Constitucional en las siguientes horas, en los siguientes días? Mire, la Universidad de Cuenca, a través de la comisión que formamos pues, por resolución del Consejo Universitario, ha enviado varios comunicados a la CSEC primero y nos hemos reunido también, ¿no es cierto?, con los otros rectores de las universidades. Las acciones que estamos tomando han sido acciones realmente articuladas. Entonces, por ejemplo, en estos días se está preparando ya un documento en el cual se interpondrá un amicus curiae o curae ante la Corte Constitucional para tratar de que efectivamente la resolución final sea a favor de las universidades del país. Eso por Ujú. una parte. Luego después también nosotros hemos participado activamente en todas las reuniones, por ejemplo, hemos estado en las reuniones de la Asamblea Nacional, ¿no? Particularmente en la Comisión de Educación, donde se ha expuesto todas las problemáticas de las universidades en el caso de que el recorte llegara a efectivizarse. Y por supuesto, no solamente hemos hablado de estos aspectos, sino también de otros, como por ejemplo de la autonomía universitaria. Fíjese usted que en el caso de las universidades, nosotros de las universidades públicas, nos acogemos al sistema de compras públicas, porque así manda la ley. Pero el sistema de compras públicas, el CERCOP, ¿no es cierto?, retrasa mucho todos los procesos de compra, de contratación, y eso hace que también, pues, muchas de las veces el presupuesto, como decía también el señor ministro, no se puede ejecutar en un 100%, porque los propios retrasos vienen generados por las instituciones mismas que dependen del Estado y del gobierno. Entonces ahí existe un problema. Hemos expuesto todo esto particularmente en la Comisión de Educación, pero también las universidades en conjunto hemos intervenido en el Consejo de Educación Superior, ¿no?, donde también hicimos notar nuestra profunda preocupación y realmente en función de esas intervenciones de las universidades en el Consejo de Educación Superior, logramos, por ejemplo, que un reglamento, una normativa transitoria que va a tener vigencia durante este periodo de pandemia, ¿no?, también no sea tan fuerte y permita que no solamente las universidades se dediquen a la docencia, que es lo que se pretendía, sino que también bajo parámetros justificados claramente, los profesores también puedan mantener sus actividades de investigación y vinculación, que ahora en los actuales momentos son también muy importantes. La Así es. docencia es importante, es la razón de ser de las universidades, pero investigación y vinculación no pueden dejarse de lado. Sería un error para el futuro del país, porque efectivamente yo estoy de acuerdo en aquello en lo que se decía de que nosotros tenemos que ser generadores de ideas, tenemos que proponernos ciertas soluciones a los problemas del país, y eso hemos hecho. Pero también es cierto que los cambios no se propician en 5 años, no se propician en 10 años. ¿Cuánto tiempo les ha tomado a las universidades de Asia, ¿no es cierto?, de Europa, realmente convertirse en instituciones de educación superior que tienen los más grandes estándares, que cumplen con los más altos estándares a nivel mundial? Les ha tomado décadas. Yo lo repito siempre, muchas universidades, en Europa particularmente, iniciaron procesos de cambio luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por esas razones que tienen el desarrollo que tienen actualmente. Nosotros llevamos 10 años en este proceso de cambio, ¿no? Y tenemos resultados. La Universidad de Cuenca, a nivel de país al menos, está en los primero, segundo lugar en cuanto a calidad de la investigación, ¿no? Nuestra docencia ha mejorado muchísimo y eso lo demuestran también los últimos procesos de evaluación.
a los que hemos sido, a los que hemos seguido, ¿no es cierto?, como corresponde la ley. Entonces, hay mejoras, ¿no? Hay mejoras y nosotros, como universidad también el día de mañana le entregaremos una carta al señor gobernador y estaremos presentes en la gobernación para entregar una carta para hacerle conocer cuál es el sentir de la universidad, no el sentir del rector o de la vicerrectora, el sentir de la universidad, porque aquí hay un sentir de los estudiantes, de los profesores, de los empleados y trabajadores que tiene sobre todo preocupación por el hecho de que se está afectando directamente a los servicios públicos, entre ellos a la educación pública. La educación pública es una oportunidad, sobre todo para aquellos, para todos, para todas las personas, independientemente de la condición socioeconómica. La educación pública es una oportunidad, pero esa oportunidad es todavía mayor para aquellos sectores, ¿no es cierto?, que vienen de los sectores más desprovistos. Y justamente por esas razones que nosotros luchamos para mantener una educación pública de calidad. Lo público no puede ser sinónimo de mala calidad. Lo público tiene que ser sinónimo de calidad. Es por eso por lo que hemos luchado todos estos años desde nuestra universidad y eso es por lo que luchamos en estos días también. Muchísimas gracias al rector Pablo Vanegas, quien es de la Universidad de Cuenca, su representante. Le agradecemos por su tiempo y desde luego lo que nos ha permitido actualizarnos y conocer de lo que se está haciendo en favor de mantener ese esfuerzo económico necesario para garantizar la calidad de educación superior en el país. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias, licenciado Valencia, y aprovecho también para enviarle mi saludo y mi solidaridad en estos momentos. Sé que ustedes están atravesando también por un momento difícil. Por favor, le hago llegar mi sentimiento de solidaridad y espero que pronto encuentren fortaleza para salir de este desafortunado momento. Muchísimas gracias a usted. Gracias.